Alemania advierte del creciente aislamiento internacional de Israel por la situación humanitaria en Gaza. La advertencia la hizo el ministro de Exteriores Johann Wadephul durante su visita este jueves a Israel. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El ministro alemán de Exteriores pidió hoy al gobierno israelí que permita una mejora fundamental de la situación en la Franja de Gaza, donde, según sus palabras, la catástrofe humanitaria supera lo imaginable. La comunidad internacional pendiente de la entrada en vigor de los aranceles impuestos por Donald Trump para este 1 de agosto. Países como México tienen más tiempo. El gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá 3 meses para negociar un acuerdo. Celebración a las afueras del Parlamento ucraniano luego de que los legisladores aprobaran el restablecimiento de la independencia de los organismos anticorrupción del país. El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, realiza una visita oficial a Israel que ha calificado como una misión destinada a evitar el aislamiento diplomático de Tel Aviv. El ministro alemán está manteniendo conversaciones con altos cargos políticos israelíes para impulsar un alto al fuego con Hamás. Wadephul también ha instado a reanudar el ingreso de ayuda humanitaria a gran escala a Gaza por vía terrestre. El encuentro ocurre en medio de gestos diplomáticos de Francia, el Reino Unido y Canadá, que han manifestado su disposición a reconocer el Estado palestino bajo ciertas condiciones. Por su parte, el jefe de la diplomacia alemana ha asegurado que Berlín no tiene previsto seguir la misma línea, aunque subrayó que Alemania espera garantías por parte de Israel. Escuchemos sus palabras. Necesitamos claridad, también por parte de Israel, de que no se está llevando a cabo ninguna política de expulsión ni de anexión. En mi opinión, nos encontramos en una fase decisiva en la que Alemania debe posicionarse. He venido aquí con el objetivo de evitar que se abra una brecha entre la Unión Europea e Israel. Este riesgo existe. Ambas partes deben colaborar para que esto no suceda. Valoramos esta visita del ministro alemán de Exteriores Johann Wadephul a Israel con nuestra analista política Ana Plasencia, a quien saludamos a esta hora en estudio parlamentario. Ana, buenas noches. ¿Está hoy más cerca Alemania de reconocer un Estado palestino como están anunciando cada vez más socios occidentales de Israel? Puede que sí, pero Alemania, como vemos, sigue insistiendo en que debería ser la parte final de un proceso de negociación. Lo cierto es que no solo crece la presión sobre el gobierno israelí, sino también está creciendo sobre el Ejecutivo alemán. El ministro alemán de Exteriores, Wadephul, recordaba hoy que la reciente conferencia de la ONU respalda esa solución de los 2 estados y que Israel se está aislando cada vez más, ya lo decías tú, Carol. Ante las amenazas abiertas de anexión de zonas de Gaza por parte de sectores del gobierno israelí, cada vez más países reconocen o están dispuestos a reconocer un Estado palestino, incluso sin ese proceso previo de negociaciones. Alemania, de momento, no se suma a quienes lo están haciendo, pero el ministro alemán de Exteriores alemán dio a entender hoy que ese proceso de reconocimiento tiene que empezar ya. Wadephul advierte además de que Alemania reaccionará ante decisiones unilaterales del gobierno israelí, aunque no dice cómo va a ser esa reacción. La postura alemana, una vez más, busca equilibrar su histórico apoyo a Israel con esas crecientes críticas internacionales que exigen mayor implicación. Destacar de todas maneras, Carol, que el primer mensaje de Wadephul, del ministro alemán de Exteriores en ese viaje a Israel, fue dirigido a la milicia islamista Hamás, también como un gesto hacia Israel. Alemania presiona para lograr la liberación de los rehenes israelíes y pide que Hamás deje de tener influencia política en los territorios palestinos. Ana, respecto a la situación humanitaria, ¿hay algo que pueda aportar Alemania para mejorar las condiciones de los civiles en Gaza?
Bueno, una de las medidas anunciadas esta semana es poner en marcha ese puente aéreo junto a Jordania. No es la primera vez, ya se hizo el año pasado. Es un puente aéreo para hacer llegar alimentos y medicinas a Gaza, pero es una ayuda no exenta de críticas dentro y fuera de Alemania. Organizaciones como la Cruz Roja Alemana sostienen que esos lanzamientos desde el aire son insuficientes y peligrosos. Y un experto alemán en ayuda humanitaria y fundador del Centro para la Acción Humanitaria iba hoy más allá y comentaba incluso que se trata de un gesto político meramente simbólico. Un puente aéreo no solo es un derroche de dinero, decía, sino contraproducente e ineficaz. Reaccionando a las críticas, el ministro de Exteriores alemán pedía hoy el acceso de más convoyes humanitarios terrestres y subrayaba que Alemania trabaja intensamente para restablecer esa vía terrestre de ayuda, ya que solo así los suministros podrán llegar a la población en cantidades suficientes. Ana Plasencia, en Estudio Parlamentario, gracias por estas informaciones y este análisis. Y también en Israel ha estado el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff. Allí se reunió este jueves con el primer ministro Benjamin Netanyahu para continuar las negociaciones sobre el alto al fuego en Gaza y para abordar la crisis humanitaria que se vive en la franja. Este encuentro se produce una semana después de que fracasara la última ronda de negociaciones en Doha. Witkoff también tiene previsto visitar una organización respaldada por Estados Unidos que distribuye alimentos en Gaza, según informaron medios israelíes. Esta mañana, el presidente Donald Trump escribió en su red social que la manera más rápida de poner fin a la crisis humanitaria en Gaza es que jamás se rinda y libere a los rehenes. Y a propósito del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump advirtió a través de sus redes sociales al gobierno canadiense que el reconocimiento del Estado palestino amenaza el acuerdo comercial entre ambos países. Las afirmaciones de Trump llegan luego de que Mark Carney, el primer ministro de Canadá, afirmara que su país tiene la intención de reconocer un Estado palestino en la próxima Asamblea General de la ONU en septiembre. Carney dijo que la decisión es una respuesta al sufrimiento provocado por el gobierno de Israel al impedir la distribución de la ayuda humanitaria en Gaza. De no lograr un acuerdo hoy, Canadá podría enfrentar un arancel del 35% sobre la mayoría de los productos que vende a Estados Unidos a partir de mañana viernes. Analizamos ahora este tema de los aranceles con la señora Estefanía Cruz Lara, politóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Señora Cruz, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, díganos cómo valora usted esta forma en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona a otros países con el aumento de aranceles. ¿Hasta qué punto ve usted motivaciones políticas en todo esto? Sí, definitivamente la imposición de aranceles se ha convertido en el principal instrumento de política exterior de Donald Trump, ¿no? Un político que en su primera administración fue ostracista, más centrado en las cuestiones internas, pues ahora utiliza o desestabiliza también el sistema internacional a través de la imposición de aranceles. La verdad es que es una política de desgaste para todas las naciones al momento de proyectar sus relaciones bilaterales con Estados Unidos. No siempre funciona, definitivamente a veces se vuelve una cuestión solamente como una amenaza del mandatario hacia otros países, sobre todo cuando hablamos de productos con los que no hay un sustituto inmediato. Por ejemplo, en el caso de los aranceles más recientes que se tuvo con Brasil, ¿no? Donde se amenazaba la importación por parte de Estados Unidos de jugo de naranja, de café, donde no hay un sustituto. O, pues, por ejemplo, el caso de la amenaza que se tuvo con México para imponer aranceles al tomate mexicano, ¿no? En el caso de México y Estados Unidos, 2 de cada 3 tomates que se consumen en el país del norte, en Estados Unidos, provienen de México y no hay una forma inmediata de encontrar un sustituto. Entonces se vuelve una política de desgaste en la que es muy difícil proyectar una estrategia a largo plazo en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Bueno, ¿y cuáles pueden ser las consecuencias políticas para los países que no se sometan a la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Pues definitivamente tenemos presiones desde los votantes internos de los países, mucha incertidumbre económica. Lo que pasa en este momento es que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una acumulación de stock por las amenazas arancelarias que luego no entran en vigor y se desestabilizan todas estas cadenas de suministro. Entonces, eso hace que haya una presión
de las cámaras de comercio, de los productores, de las empresas logísticas, por ejemplo, inclusive hasta de cuestiones aduaneras, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de México y Estados Unidos, 24 horas antes sigue la amenaza del arancel. No se sabe cómo se va a cobrar este arancel y después viene una llamada entre los presidentes donde anuncian un plazo de 90 días nuevamente para imponer estos aranceles. Entonces se vuelve una política muy desgastante. Insisto, el tema aquí es que también crea incertidumbre económica. Para Estados Unidos ya hay consecuencias. Estados Unidos ahorita entró en un proceso nuevamente de inflación de precios que pues se había mantenido a raya y que sabemos que es una cuestión que afecta directamente a los estadounidenses en su percepción política, ¿no? En su aprobación hacia el presidente. Entonces, creo que Donald Trump sigue explotando esta dinámica de desgaste, pero también tiene consecuencias en otros países, desgastando también la aprobación, la legitimidad de sus presidentes y también pues generando incertidumbre económica. Señora Estefanía Cruz Lara, muchas gracias por habernos acompañado en este análisis. Gracias, hasta luego. Y ya nos acompaña Juliana González, lo que quiere decir que llega la hora de pasar a la información económica, pero nos quedamos, por supuesto, con este tema. Juliana, aranceles. Así es, no hay manera de no seguir hablando del tema porque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este jueves la llamada que mantuvo con su homólogo Donald Trump. Fiel a su estrategia de no confrontación y apertura al diálogo con el estadounidense, Sheinbaum consiguió un aplazamiento de 90 días que le permitirá negociar un acuerdo arancelario. La segunda economía más grande de América Latina se exponía a aranceles adicionales del 30% a partir de este viernes. Por ahora, México seguirá pagando un arancel del 25% por el tema del fentanilo a todos los productos que no están amparados dentro del Tratado de Libre Comercio del TEMEC, un arancel del 25% a los automóviles y un arancel del 50% al acero, el aluminio y el cobre. Y Brasil responde de diversas maneras a los aranceles del 50% que le impuso Donald Trump a sus exportaciones a los Estados Unidos. Mientras el presidente Luis Ignacio Lula da Silva reclama por la soberanía del país, el vicepresidente Geraldo Alckmin busca negociar y eximir al café del gravamen norteamericano. La bolsa de Sao Paulo cayó este jueves un 0,69%, lastrada por los efectos de los aranceles que entrarán en vigor la próxima semana. Mientras Trump vaticina que sus aranceles dan pie a una edad de oro en Estados Unidos, en Brasil toma nota del revés económico. Que la Casa Blanca imponga una tasa del 50% a la mayoría de las importaciones brasileñas a partir del 6 de agosto se volvió un tema nacional para el Palacio de Planalto. Tengo que salir apurado porque voy a una reunión para defender otro tipo de soberanía. La soberanía del pueblo de Brasil en respuesta a las medidas anunciadas por el presidente de Estados Unidos. Hoy para mí es un día sagrado por la soberanía. Lula asegura es una intromisión de la Casa Blanca en la política de su país. Al imponer los aranceles, Trump criticó el juicio contra el exmandatario brasileño de derecha, Jair Bolsonaro, acusado de una intentona de golpe de Estado. La industria brasileña le pide a Lula que no eche más leña al fuego, que evite las represalias arancelarias y que se siente a negociar. Otros tratan de ver el lado positivo, ya que Trump excluyó de los aranceles a productos como las naranjas, el petróleo y los metales preciosos, entre otros. También tuvimos algunos triunfos. El jugo de naranja, por ejemplo, que tal vez no es tan relevante en términos de valor, pero es importante para el interior del estado de San Pablo. En algunos casos, casi toda la producción va dirigida al mercado estadounidense, así que podemos reconocer un triunfo ahí. Y creo que esa victoria se debe a la movilización del gobierno junto con el sector productivo de Brasil contra los ataques que hace la familia de Bolsonaro al país. A poco menos de una semana de que entren en vigor los aranceles, el vicepresidente brasileño Alckmin ya empezó a negociar y busca eximir al café del impuesto norteamericano. Además, recordó que su país está abierto al diálogo. Por su parte, Lula
se embanderó en la defensa de la soberanía de su país. Y a propósito de aranceles, un tribunal de apelación estadounidense está examinando actualmente si el presidente Trump se excede en sus competencias al imponer aranceles a nivel mundial. Este jueves se celebró una vista sobre este caso. Trump se acoge a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia del año 1977 para justificar su política arancelaria. Sin embargo, según el tribunal, dicha ley no le otorga facultad para fijar aranceles. Solo el Congreso tiene competencia para ello. Los detractores del presidente llevan tiempo hablando de un abuso de poder histórico, mientras que los abogados de Trump, por su parte, subrayan que la medida es necesaria para la seguridad nacional, ya que solo las barreras arancelarias protegen a Estados Unidos de la competencia desleal. La sentencia del pleito judicial sentará precedente, pero hasta que se resuelva, los aranceles de Trump seguirán en vigor. Este jueves, lo dicho en el Tribunal Federal del Circuito de Apelaciones con sede en Washington, los jueces se preguntaron repetidamente cómo Trump podría justificar los arrolladores aranceles a sus socios comerciales invocando esa ley de poderes económicos de emergencia internacional. Nosotros le tomamos el pulso a este tema con mi colega Argemino Navarro, a quien tengo el gusto de saludar. Argemino, ¿cómo está previsto que acabe este litigio? Hola Juliana, ¿qué tal? Es una buena pregunta. Lo más seguro es que acabe ante el Tribunal Supremo como tantos otros litigios de profundidad estratégica. Lo que sí podemos decir es que el Tribunal de Apelaciones que está examinando el caso ha dado algunas muestras de escepticismo con respecto a Donald Trump, que recordemos invocó una emergencia nacional acogiéndose a esta ley, diciendo que Estados Unidos estaba en un momento de emergencia por el déficit comercial y también por el tráfico de drogas desde otros países, en concreto desde México, y por tanto aplicó aranceles bastante amplios a más de un centenar de países, algo que sobre el papel es potestad del Congreso. Así que continúa esta revisión. Son en concreto 2 demandas, una interpuesta por una serie de pequeños empresarios y otra por 11 estados demócratas. Como digo, lo más seguro es que acabe en manos del Tribunal Supremo. Lo que es la incógnita es qué decidirá el alto tribunal al respecto. Sin duda una incógnita, Argemino, pero uno de los jueces de hoy, el juez Reina, aseguró que en la Ley de Poderes Económicos no se menciona la palabra aranceles por ningún lado. ¿Tiene esta ley algún precedente? Bueno, sí y no. Fue aprobada, como has mencionado, en el año 1977 y hay precedentes en el sentido de que ya se ha invocado en el pasado en momentos puntuales. Por ejemplo, cuando Estados Unidos impuso algunas medidas comerciales frente a Irán en el año 1981, después de la famosa crisis de los rehenes. Pero se ha usado muy poco. Nunca se ha usado con aranceles y, por supuesto, nunca se ha usado con esta profundidad, capaz de literalmente reorganizar el comercio mundial en torno a la primera economía del mundo. Los litigantes afirman que esto no es una excepción en este mandato de Donald Trump que dura ya más de 6 meses, sino parte de la regla. Hasta ahora, Donald Trump, por ejemplo, ha batido el récord de órdenes ejecutivas, ha aprobado 342. Barack Obama, su antecesor, aprobaba una media de 35 al año. Hablamos de 10 veces más en apenas 6 meses. Ha invocado 8 emergencias nacionales. Así que estamos, digamos, en el vórtice del gran debate de esta presidencia, que es la acumulación de poderes en la Casa Blanca. Y esto, por supuesto, impacta y continuará impactando a la economía. Así es, impactos en la economía mundial, además. Muchas gracias, Argemino Barros, por estos análisis. A ti, saludos. Bueno, no solo los aranceles nos ocupan, está también la guerra de Ucrania, Carol. Así es, Juliana, y vamos a ese país porque Ucrania reclama una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras los más recientes bombardeos rusos. Un ataque combinado con misiles y drones golpeó Kiev en la noche del miércoles. La ofensiva dejó al menos 11 muertos y más de 100 heridos, según informó la administración militar de la capital ucraniana. Más de 100 objetivos sufrieron daños en este ataque, entre ellos edificios residenciales. Kiev al día siguiente de los ataques rusos. Este barrio residencial fue uno de los muchos afectados por el mortífero bombardeo de drones y misiles rusos. Una experiencia aterradora para quienes lo sufrieron directamente. Hubo una segunda alerta de ataque aéreo. Me levanté y vi que 5 misiles de crucero se dirigían hacia Kiev. Intenté despertar a mi mujer,
Pero entonces se produjeron unas explosiones. Nuestra hija está ahora en el hospital. Perdí las ventanas de mi cocina, pero he salido para ayudar. Estaba en la cama cuando oí algo que volaba. Me tiré al suelo y la pared se derrumbó sobre mí. Según el presidente de Ucrania, Rusia lanzó durante la noche más de 300 drones y 8 misiles. Edificios residenciales enteros fueron destruidos y escuelas y hospitales sufrieron daños. Varias personas murieron y decenas resultaron heridas. Zelensky calificó los ataques de asesinatos mediáticos y pidió ayuda a Estados Unidos y Europa. Escribió: «La paz sin la fuerza es imposible, pero todos los instrumentos para forzar a Moscú a firmar la paz, obligándole a sentarse en una mesa de negociación de verdad, están en manos de nuestros socios». El último ataque ruso se produce después de que Donald Trump lanzara un ultimátum de 10 días a Moscú para poner fin a la guerra o tendrá que enfrentar más sanciones. Mientras tanto, los ucranianos sufren a diario las consecuencias de la guerra de Rusia contra su país. Ampliamos ahora informaciones con el periodista Ricardo Marquina, experto en Europa del Este y el mundo postsoviético, y lo saludamos a esta hora en Tallinn. Ricardo, buenas noches. Un nuevo y virulento bombardeo sobre la capital ucraniana. ¿Se interpreta esto como una señal de Vladimir Putin a las presiones de Donald Trump para que se anuncie una tregua en los próximos días? Buenas noches. Lo que podemos entender es que si interpretamos este ataque como una señal, es que Rusia no tiene ninguna intención de parar con su táctica de bombardeos masivos contra Ucrania. En este mes de julio, que ya acaba, Rusia ha atacado con más de 6.000 drones, muchas veces ciudades, posiciones civiles, que es precisamente lo que Donald Trump viene criticando con mayor virulencia, que se ataque posiciones civiles, con lo cual la lectura que podemos sacar es muy negativa, y es que a Rusia un nuevo paquete de sanciones no le preocupa en absoluto. Puede lidiar con ello perfectamente y no tiene ninguna prisa en poner punto y final a su ataque y a su avance en Ucrania, mucho menos, insisto, si solo se le está amenazando con sanciones económicas. Ricardo, Rusia anuncia nuevos avances, aunque sean mínimos en el frente, mientras que Ucrania parece tener graves problemas para reclutar soldados, hasta el punto de que quieren reclutar hombres mayores de 60 años. ¿Qué nos dice todo esto sobre la situación actual? Pues nos dice algo que veníamos viendo desde hace ya casi más de un año, y es que Ucrania está perdiendo la guerra. Rusia tiene un caladero casi sin fondo, virtualmente inagotable, de personal, de gente de pocos recursos a los que llevar a la guerra, ofreciéndoles grandes cantidades de dinero que jamás conseguirían de manera natural en el mercado laboral ruso, con lo cual puede nutrir sus filas constantemente de nuevos soldados, pese a las altísimas pérdidas que tiene. En cambio, Ucrania tiene una situación límite. De hecho, bien lo decís, está buscando reclutar por encima de los 60 años, lo cual explica muy bien a las claras que a Ucrania le falta personal. Lo hemos dicho muchas veces aquí en Deutsche Welle, y es que la táctica de Rusia pasa por sobrepasar las líneas ucranianas, inundándolas de sangre, pero de sangre rusa. Rusia avanza sobre sus propios cuerpos, sobrepasando, saturando las líneas de defensa ucranianas, y esta es la táctica que parece querer seguir hasta el final, al menos de este verano. Ricardo Marquina en Estonia, gracias por estas informaciones. A ustedes. Y seguimos en Ucrania, porque allí el presidente Volodymyr Zelensky ratificó hoy una ley que restablece la independencia de los organismos anticorrupción del país. De esta manera da marcha atrás a otro texto legal aprobado la semana pasada y que había desatado una oleada de protestas de la sociedad civil y fuertes críticas de sus aliados en la Unión Europea. Aplausos frente al Parlamento tras la revocación por parte de los diputados de una controvertida medida y el restablecimiento de la independencia de dos organismos anticorrupción. Corean, el pueblo tiene el poder. Es importante para mí porque considero que Ucrania es el hogar de mis hijos. Y es importante que las instituciones anticorrupción sean independientes, porque si no son independientes no pueden funcionar correctamente.
Horas antes, dentro de la Cámara, los políticos llevaron a cabo su propia protesta antes de emitir sus votos. Quien controla la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y su agencia hermana que investiga los casos de corrupción es el núcleo de esta legislación. Los miembros del partido de Zelensky votaron a principios de este mes a favor de que el Ejecutivo supervise las agencias. El gobierno afirmó que era para evitar la injerencia rusa, pero muchos ucranianos no estaban de acuerdo. Los detractores del proyecto de ley original temían que perjudicara la democracia y las esperanzas de Ucrania de incorporarse a la Unión Europea. Esta fue nuestra petición al presidente Zelensky, que no destruya algo en lo que tantos políticos han trabajado y que forma parte de nuestro proyecto de integración europea. Hemos pagado un precio enorme para llegar hasta donde estamos y no podemos dar marcha atrás. Ante las protestas masivas que se produjeron cuando Rusia intensificó sus ataques, el partido de Zelensky propuso un proyecto de ley que revocaba el anterior. Quiero dar las gracias a todos los miembros del Parlamento por aprobar mi proyecto de ley. Acabo de firmar el documento y su texto se publicará de inmediato. Esto garantiza el funcionamiento independiente y adecuado de los organismos anticorrupción de nuestro Estado y de todos los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Los partidarios de Zelensky esperan que la aprobación del texto ponga fin a las protestas. Y antes de despedirnos, vamos a Lima porque allí obreros encontraron los restos de un hombre que podrían tener más de 1000 años durante trabajos de instalación de tuberías de gas. Los restos fueron hallados en un barrio de la capital de Perú, cercano a otra tumba milenaria encontrada también recientemente. El nuevo descubrimiento sugiere que se estaría ante un cementerio prehispánico y se trataría de un individuo de la cultura chancay que se desarrolló hace unos 1000 años. Los descubrimientos en obras de construcción son frecuentes en Perú, que alberga decenas de culturas prehispánicas en la costa y cordillera del país. Y con esto llegamos al final del informativo. Continúen conectados a Deutsche Welle. Los espero en menos de una hora con más noticias.